Dios les bendiga, hermanos, que sean muy bendecidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo número 11. El título del mensaje es Sopa de Fe. No, mentira. Hemos hablado bastantes martes acerca de la fe. Esperemos que nos haya quedado algo, ¿no es cierto? Amén. En la Biblia Dios habla hoy. Esta es la definición de Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe es estar convencidos de que son realidad, cosas que no vemos. ¿Amén? Y en eso nos vamos a basar en el día de hoy. ¿Cómo hago yo para crecer en la fe? ¿Cómo hago yo para desarrollarme en la fe? El primer punto, si el fideo del mediodía lo tenés que calentar, hoy vas a tener tiempo para hacerlo. En el primer punto, vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si vos y yo queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe. ¿Amén? Se ve chiquitita, ¿no? ¿O no? No. El primer punto es, mi fe crece cuando yo me relaciono con Dios. Amén. Es imposible que yo tenga fe, que mi fe pueda crecer si no tengo relación con Dios. Mi vida, espiritualmente hablando, tiene que ver con mi relación con Dios. No hay vida, espiritualmente hablando, si no me relaciono con Dios. No existe mi vida espiritual si no hay relación con Dios. Es decir, puedo venir a la iglesia, puedo ir a una célula, puedo asistir a eventos que tienen que ver con la vida de Cristo o cristianos, pero si no tengo relación con Dios, no hay fe. Yo necesito relacionarme con Dios para creer en un Dios que mis ojos no ven. Por eso la gente necesita ver para creer. ¿Por qué? Porque no tiene fe en Dios. Ahora, puede tener fe en cualquier otra cosa. Puede tener fe en alguna imagen, puede tener fe en la política actual, puede tener fe en un club de fútbol, puede tener fe, qué sé yo, en tantas cosas, pero eso no significa que esa fe sea verdadera y sustentable. Tiene que tener fe en Cristo. Ahora es triste que si yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo no me relacione con Dios. Que a mí me cueste orar, que me cueste leer la Biblia, que me cueste venir a la iglesia, que yo no priorice otras cosas antes que congregarme, venir a alabar a Dios, a adorar a Dios, venir a expresarle mi amor a Cristo. Yo tengo, la fe es no solamente creer, la primera fe tiene que ver con la salvación, ¿sí? Porque lo que yo acepto, en el momento que yo acepto a Cristo, tiene que ver con, empiezo a creer, a vivir una fe, una vida espiritual con un Dios que no ve en mis ojos. Con un Dios que veo que es realidad, porque me relaciono con Él. Lo siento a cada paso en mi vida. Hay un salmo, el Salmo 18, donde el rey David le dice, Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi roca, mi pronto auxilio, qué sé yo, las cosas que le dice preciosas a Dios en ese salmo. Y ese tiene que ser Dios para vos. Si ese Dios que no ve en tus ojos, en el cual está puesta tu fe, no sentís la ayuda de Dios en el momento de la dificultad, es porque falta tu fe. Es decir, falta tu relación con Dios. En primer lugar, tu fe va a crecer cuando vos aprendas a relacionarte con Dios correctamente. Decíamos ayer en el culto que nosotros oramos cuando hay necesidad. ¿Amén? Pero cuando no tenemos necesidad, no oramos. No oramos lo suficiente. Ahora, yo tengo una necesidad, pero lo canso a Dios orando. Pero ahora no tengo necesidad, no oro. Tengo que aprender a orar siempre. Lo mismo pasa con mi fe. Mi fe no actúa solamente cuando yo tengo que pedirle a Dios por un milagro. ¿Qué pasa si yo oro a Dios por un milagro y no se da? Mi fe no pasa por ese lado, por el lado del milagro. Mi fe pasa por orar a un Dios de poder, un papá espiritual para mí que se manifiesta todos los días de mi vida y que está a mi alrededor y que me defiende y que me ayuda y que me fortalece. No sé si a vos te pasa lo mismo o no. No sé si vos vivís una experiencia con Dios donde lo ves todos los días actuar a Dios. Ahora que yo quiera a veces escucharlo porque tal vez estoy cruzado
o no es mi día, o lo que sea, es diferente. Entonces, mi fe crece cuando yo me acerco a Dios creyendo que existe, creyendo que es real y que escucha mi oración, aún en mi mente, y que entiende mi vida, aún en mi necesidad. Si vos no te relacionás con Dios, tu fe no va a crecer. Tu fe va a estar puesta en las adversidades de la vida, tu fe va a estar puesta en cosas que se las lleva el viento. Pero si tu fe está puesta en Cristo, te puedo asegurar que van a pasar huracanes a tu alrededor y tu fe va a mantenerse firme. Número 2, mi fe crece cuando oigo a Dios. Y aquí en este oigo lo puse con H primero, después lo puse la H entre la O y la I, casi reemplazo la G por la H, pero bueno, es así, oigo. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si vos oís nada más, no es fe total. Tenés que oír la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estás oyendo la palabra de Dios? No, pastor, si no la leo jamás, nunca. El otro día hablaba con alguien y me decía que había como 5 o 6 libros de la Biblia que no los había leído, 40 años en la vida cristiana. Libros que por ahí, por decirlo de alguna manera, son difíciles de comprender, pero la realidad es que la Biblia es la palabra de Dios y que vos tenés que aprender a oír a Dios a través de la palabra. La primera palabra que vos tenés que oír es la que vos leés a la mañana cuando te levantás. Vas a la panadería, media docena de factura, o lo que sea, o alguno, no sé, una tostadita con queso, eso dietético. No sé cómo lo haces, pero lo importante es que vos leas la palabra de Dios. Vos no lees la palabra de Dios, estás pasando hambre espiritualmente hablando. Y te perdés de que tu fe pueda crecer. Porque la fe viene por el oír. Viene por el oír. Ahora yo no oigo, se corta. Yo no estoy relacionándome con la palabra de Dios, se corta. Y ahora, otra cosa que pasa con la palabra de Dios es que si yo no me familiarizo con la palabra de Dios, pasa a ser como algo como chino, difícil de comprender. Y vos ves a cristianos que es como que vos leen, escuchan, participan de los cultos, de las células, y es como que la palabra se la hablan en otro idioma, porque han perdido la capacidad de relacionarse con la palabra de Dios. Me imagino que vos tenés Biblia, ¿no? Léela, por favor. A veces la Biblia, uno tiene la Biblia de guerrero, ¿no? Tiene manchas de mate en el medio, o de café con leche, o las primeras hojas o la parte de la tapa de la Biblia ya no existe más. Génesis 1 lo ves por el programa este de la noche que pasan por la tele ahora, porque no lo viste nunca, pues no importa cómo esté. Lo importante es que sea tu arma espiritualmente hablando. Si hay relación con la palabra de Dios, si hay interés en escuchar la palabra de Dios, hay posibilidad de que mi fe pueda crecer. Ahora, no hay relación con la palabra de Dios, no me interesa la palabra de Dios porque hay otras prioridades. Ahora, si a mí me interesara leer la Biblia, si a mí me interesara relacionarme y escuchar lo que Dios tiene para mí, yo lo haría. Yo lo haría. Ahora, si a vos te gusta comer, por ejemplo, y a vos te invitan a un asado y yo dejo todo lo que estoy haciendo para ir te puedo asegurar. Le digo a mi esposa, no voy esta noche a comer y me voy a tu casa. Probablemente, muy probablemente si me invitas. Ahora, lo mismo es con la Biblia. Si a vos no te interesa la palabra, y vos vas a poner miles de excusas para no leer la Biblia. No puedo, no la entiendo, es que no veo, es que tengo muchas preocupaciones, no importa. Tiene que ser prioridad. Ahora, me cuesta leerla y me cuesta interpretarla, bueno, voy a la célula. Que en la célula como se desmigaja la palabra, ¿no? Porque el líder comparte, todos hablan y vos por ahí lo entendés de otra manera. Venís a un culto. Hay muchas maneras. En mi tiempo, cuando yo me convertí, no existía ni YouTube, ni nada existía de eso. Y era leer la Biblia así nomás. Y los cultos, obviamente. Es muy importante que vos leas la palabra. Tu fe es así, el cuarto de un grano de mostaza, porque no te relacionás con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y el crecer en la fe y relacionarme con la palabra de Dios no lo va a suplantar una actividad.
No lo va a suplantar algo que yo tenga que hacer en la vida de la iglesia. Me ponen a danzar, no es mi fuerte para nada, pero me ponen a danzar, no va a suplantar lo que yo pueda hacer para Dios con relacionarme con la palabra de Dios. Amén. 3. Mi fe crece cuando pongo en acción lo que creo. En Santiago 2:17, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Cuando vos ponés en acción lo que crees, vos le pedís a Dios. Me acuerdo de este ejemplo de un matrimonio que quería un hijo y no podía tener un hijo. Y cuando fueron al pastor, el pastor de la iglesia les dijo, ¿qué están haciendo ustedes para poder tener un hijo? Y estamos haciendo todo lo necesario. Pero espiritualmente hablando, y no sé, lo único que me falta es construir la pieza para el nene. Y se pusieron a hacer la pieza para el nene. Y plantaron cimientos, lo pintaron, compraron la cuna y todo. Y después que tenían la piecita terminada, ¡pic!, cayó el bebé. Ahora, si yo digo tener fe y actúo al revés que digo de tener fe, ¿dónde está la obra? Si en mi fe yo espero orando, si en mi fe yo clamo a Dios y creo que Dios me lo va a dar, si en mi fe tengo paz, tengo esperanza, si en mi fe sigo peleando la buena batalla de la fe, si en mi fe sigo creciendo, sigo creyendo, sigo trabajando para Dios, es diferente. Es como el testimonio. ¿Viste? Cuando vos das testimonio de Cristo, el primer testimonio que la gente tiene que ver es tu vida en acción. Después son tus palabras. La gente va a creer en Cristo por lo que vos hacés, no por lo que vos le decís. Primero lo que hacés, después lo que le decís. Lo mismo pasa con la fe. Si vos creés que Dios te va a dar lo que te da, ponete en acción. Movilizate, pero correctamente. Movilizate bíblicamente. A eso se refería el apóstol Santiago, donde decía, bueno, vos tenés fe y ayudá a la viuda. Bendecía al huérfano, visitá al que está en la cárcel, predicá la palabra de Dios. Comportate como se tenés que comportar, trabajá, sé honrado, honesto, qué sé yo, etc. Y después viene lo que Dios tiene. Mientras tanto vos te movilizás, mientras tanto vos hacés, y Dios hace la obra. Me acuerdo, yo llegué a la iglesia con verrugas en la mano. Después, si querés, por el culto te explico por qué me salían las verrugas. Tenía que ver con manipular los animalitos esos bueno, no importa, lo tuve muchísimos años. Y yo le pedía a Dios por esas verrugas, para que se fueran. Y oraba y me miraba la mano, y no se iba. Y un día me olvidé de que tenía las verrugas, pero me olvidé. Y cuando miro, hacía los meses, no la tenía más. Pero no sé por cómo se dio la situación, pero se terminaron, nunca más. Eso tiene que ver con creer en Dios y obrar. Y todos lo necesitamos hacer. 4. Mi fe crece cuando obedezco a Dios y le creo. Y ahí vamos al texto bíblico. Lo tenía marcado, se me salió. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allí vamos a buscar. Ahí vamos, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Habla de Noé. Estoy llegando. Llegué. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra, te lo quiero leer, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cuál era esa cosa que no se veía? Que iba a llover. Dice la Biblia que nunca había llovido sobre la tierra, más o menos como ahora. Entonces te cae una gota en la cabeza y ¿qué es esto que pasa? Es porque no llueve. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mi fe crece cuando obedezco a Dios y le creo a Dios. No hay fe sin obediencia. No hay fe si yo no le creo a Dios y hago lo que Dios tiene para mí. Dios le dice a Noé, va a llover sobre la tierra. ¿Qué será llover? Habrá dicho Noé. De llover, le dijo el Señor, son gotitas que caen del cielo. Agua. Y dice, te vas a hacer un arca, un barco. Mirá si Dios te dijera lo mismo. Te puedo asegurar que me hundo, pero como loco. Lo vas a hacer de esta manera, le vas a hacer 2 pisos, una ventanita, etc. Y Noé lo hizo.
de la manera que Dios le dijo, exactamente así lo hizo Noé. Y no pasó nada todavía, no había pasado absolutamente nada. Dios le dio el tiempo necesario para hacer el arca, para juntar los animalitos, todo lo preparó Dios, hasta el momento en que llovió. Sigue el texto y lee Hebreos 11, sigue el texto y dice, por ejemplo, de Abraham. Dice, Dios le dijo a Abraham, andate de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar, pero decime dónde. Agarro para la ruta 7, agarro para Rodríguez, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? O andate. Y se fue a la tierra que Dios le prometió. También dice la Biblia que un día le dice Dios a a Abraham, dice, salí afuera y mirá las estrellas del cielo. Contalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si vos no podés contar las estrellas, nadie tampoco va a poder contar tu descendencia. Así como las estrellas del cielo van a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que que Abraham le creyó a Dios. Ahora, mi fe crece cuando yo obedezco a Dios, cuando mi prioridad es obedecer a Dios, cuando la palabra es tan importante para mí que yo hago lo que Dios dice. ¿Sí? No lo que a mí me parece que Dios dice, no lo que yo interpreto de lo que Dios dice, no la mitad de las cosas que Dios dice, sino lo que Dios dice. ¿Sí? No sé si tu mamá te mandaba al almacén cuando eras chico y en vez de traer papa traía zanahoria, o traía la mitad de las papas, o la mitad de la zanahoria. Para los chicos que están, nosotros también fuimos chicos, y también mi mamá me mandaba al almacén y traía la mitad de las cosas, o todo cambiado. Bueno, así a veces somos nosotros con Dios. Interpretamos lo que nos parece que Dios nos dice, y lo hacemos cuando a nosotros nos parece que Dios nos dice. Hay una historia en la Biblia, en Números, donde Moisés le dice a 12 líderes, uno de cada tribu, le dice, vayan, inspeccionen la tierra. No le dice, desconfíen, agárrense la cabeza si ven gigantes, tírense al agua, no le dice nada de eso. Vayan, inspeccionen, a ver qué tipo de ciudad hay, qué frutos hay, traigan un fruto para que vea la gente acá y crea. Y los tipos vinieron con un humor terrible, y dijeron, no, los van a comer como pan, somos langostas, son gigantísimos, etcétera, ¿no? Ustedes saben la historia. Y Dios se enoja con el pueblo. Y bueno, muere mucha gente. Y el pueblo entiende que pecó. Pero Dios había dado una sentencia. Es decir, por cada día que ustedes estuvieron en la tierra prometida, va a ser un año. Así que 40 años van a estar dando vuelta en el desierto. No puede ser. Vamos a ir y vamos a conquistar igual. Y fueron. Y sufrieron una derrota terrorífica. ¿Por qué? Porque fueron cuando Dios no se los había mandado. Y cuando Dios no les había dicho que hiciesen lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ir a inspeccionar la tierra para luego entrar en esa tierra. No había otra cosa que tenían que hacer, nada más. No le dijo que dudaran, no le dijo que lo hicieran antes, no le dijo que lo hicieran después. Ahora, mi fe crece porque yo pongo mi esperanza, mi confianza, mis manos, mi vida en la vida de Dios, en este caso, para hacer su voluntad. Amén. Y le creo a Dios. Hay miles de promesas en la Biblia. Lo único que tenés que hacer con la promesa es creerla nada más. Nada más. Y vivir para Dios. Viste que la promesa viene, dice, si vos obedecés mis mandamientos, yo te bendeciré. Y vos borrás de obedecer los mandamientos y te quedás con que te va a bendecir nada más. Siempre viene con un mandamiento. Ahora, si vos te portás bien, si vos haces las cosas correctamente, si a vos te interesa a Dios, si vos obedecés a Dios, vas a ser bendecido. Y no solamente vas a ser bendecido vos, sino tu casa, tu familia, tus hijos, y vas a repartir bendición por el barrio. Y la última. Mi fe crece cuando vivo para Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, están los frutos del Espíritu. O el fruto del Espíritu, mejor dicho. Y una arista, una cualidad del fruto del Espíritu es la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, etcétera, etcétera. Templanza, contra tales no hay. Fe. El Espíritu Santo vive en nosotros y tiene la cualidad de darle al cristiano fe. Y en Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, sino piense con cordura, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Así que como el pastor nos enseña y los pastores han predicado durante todos estos martes, Dios te dio una medida de fe. Te dio una semillita. Ahora depende de vos de que crezca.
Ahora, si yo no vivo para Dios, si yo tengo mis altos y bajos en Dios, y un tiempo tengo ganas de vivir para Dios, y al tiempo no tengo ganas de vivir para Dios, no va a haber fe, no va a crecer mi fe. No va a haber paciencia, no va a haber amor, no va a haber gozo, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir entregado a Dios. Tiene que ser mi deseo vivir para Dios. Tiene que ser mi anhelo que Dios sea lo más importante en mi vida. Ahora, no sé si te ha pasado, vos te pinchás, te venís abajo en la fe y todo lo que está a tu alrededor que como que se derrumba. Afecta a tu familia, afecta a tus emociones, afecta a tus labores, afecta a todo, hasta a tu salud afecta. Ahora, vos estás fortalecido en la fe, los que están a tu alrededor también son bendecidos, son fortalecidos. Ahora, a mí me conviene vivir para Dios. Me conviene vivir para Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque hay capacidad de poder atravesar las pruebas de otra manera. A mí no me conviene soltarme la mano de Dios. A mí no me conviene jugar al cristiano, no me conviene. Me conviene vivir para Dios. Yo no voy a poder experimentar el poder, el gozo del Espíritu Santo en mi vida si yo no vivo para Dios. No voy a poder contagiar al mundo de la fe que yo tengo en Cristo. Y vivir para Dios no es hacerte el cristiano. Una vez un muchacho que venía a la célula fue a un baile. Y cuando yo hablé con él me dice, yo pensé que éramos cristianos en la iglesia nomás, me dice. Le digo, en la iglesia cualquiera es cristiano. Ahora, afuera es el tema. ¿Y qué tengo que hacer? Vivir para Dios. Que la gente vea cómo actúas, cómo actúa un hijo de Dios, cómo se mueve un hijo de Dios, qué hace cuando tiene pruebas, qué le pasa cuando está enojado con alguien, cómo va y pide perdón si tiene alguna situación con alguno. Tenés que vivir para Dios. Ahora, si yo no vivo para Dios, y mi concepto de mí mismo va a cambiar. Por ahí tengo un mal concepto, un bajón, por decirlo de alguna manera, o al revés. O me la creo que sin mí nadie puede hacer nada. El único que dijo eso y se cumple es el Señor Jesús. Yo necesito vivir para Dios. Mi fe toma altura. Mi fe crece. Ahora, si vos te olvidaste de vivir para Dios, te casaste con las actividades, te casaste con tu vida religiosa, por decirlo de alguna manera, y va a ser difícil de que puedas experimentar la fe. Porque la fe se riega, perdóname la expresión, se riega a través de mi relación con Dios. De la manera en que yo muestro a los demás que soy y de la forma en que Dios me utiliza siendo una persona normal, común y corriente en este mundo que se pierde, pero con Cristo. Pero con Cristo. Yo no sé en qué Dios te quiere usar. No sé, Él lo sabe. Pero sí sé que Dios te puede usar mucho más de lo que te usa o me usa hasta ahora si yo decidiera vivir para Dios. Algunos no quieren vivir para Dios. Porque vivir para Dios es comprometerse. Vivir para Dios es meterse completamente para el Señor. Nada más. Y algunos quieren vivir para sí mismos. Y no estoy hablando de gente que no tiene a Cristo. Estoy hablando de cristianos. Gente que han escuchado la palabra de Dios y han entendido muchas veces que se necesita vivir para Dios. Va a ser algo teórico si vos no vivís para Dios. Si va a ser algo que vos escuchás, que a otros lo viven, y vos no lo vas a vivir si vos no decidís vivir para Dios. Después de tener a Cristo en tu corazón, de aceptar a Cristo en tu corazón, la otra decisión importante en la vida cristiana, de las tantas sin dudas, es si vos vas a decidir vivir para Dios. Si vos te va a importar vivir para Dios. O vos vas a ser simplemente un participante más. Cierra tus ojos, por favor, oramos. Invito a los hermanos que tocan, así nos introducen una melodía nada más. Y ahí en tu casa, por favor, cierra tus ojos. Yo te voy a invitar en esta noche a vivir para Dios. Te voy a invitar a tomar una decisión por Dios. No te voy a hacer pasar aquí delante, no te voy a hacer levantar la mano ni ponerte de pie, no voy a hacer que tomes una decisión. Solamente vos y yo sabemos de cuán importante es Dios para tu vida, de cuánto tu fe tiene que crecer. Así que mientras mis hermanos tocan, ahí cerrás tus ojos y entramos en comunión con Dios. Y si vos querés vivir para Dios, si vos querés pedirle a Dios que Él sea lo más importante,
esta es tu oportunidad. Como te decía, si Dios para nosotros es importante, va a haber miles de formas en que yo voy a buscar a Dios. De muchísimas maneras. Y si tu intención es que tu fe crezca en esta noche, tu intención es relacionarte con Dios de otra manera si has perdido ese primer amor, este es el tiempo en que nosotros podemos recuperarlo en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, en la intimidad de tu corazón, pedile a Dios. Decidí vivir para Él. Y Dios es como el Padre amoroso que cuando viene su Hijo corriendo a Él le abraza con amor. Él te espera para que puedas disfrutar la vida que Él tiene para vos y para mí. Y allí en la intimidad de tu corazón entregate, pedile perdón a Dios, reconciliate con Él, orá a Dios y entender que cuando vos vivas para Dios, las familias, los hijos, esposas, parientes, cosas, realidades en tu vida van a cambiar porque Dios va a hacer a través tuyo. Permitime orar, por favor. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este momento donde vos nos permitís estar delante de tu presencia. Tú estás en este lugar, Padre Santo. Tú estás en cada hogar, Señor, en la vida, en el corazón de cada hermano que nos ve Señor, por Zoom. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu mano de poder, de gracia, de amor, de misericordia empiece a pasearse sobre nuestras vidas de una manera especial, llevándote toda carga, toda preocupación, todo dolor, toda angustia, todo pesar, todo entenebrecimiento mental, Señor. Y si hemos perdido el gozo del primer amor, Señor, nuestra fe no crece, Señor, porque no nos relacionamos contigo. Señor, hace mucho tiempo tal vez ya que no obedecemos correctamente lo que vos tenés para nosotros. Te pedimos ayuda del cielo para nuestras vidas. Como dice el pastor, te pedimos un milagro para cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, sabemos exactamente lo que pasa con nuestros corazones. Por eso, Señor, me animo a decir, Señor, que te pedimos un milagro para cada uno en especial. Señor, y rogarte que la realidad espiritual que vivimos pueda cambiar y que nuestra fe pueda crecer. Queremos tener la fe de un niño, Señor, que cree sin dudar, que cree sin hacer conjeturas en su mente, sin mirar la realidad a su alrededor. Señor, quiero creer, Señor, de la misma manera que cree un niño, Señor, en la voz de su padre, de su madre, Señor, de la misma manera quiero tomarme de la mano tuya en esta misma noche. Declaro, Señor, cada uno de mis hermanos de la misma manera, Señor, y si el enemigo ha tomado terreno en alguna mente, en algún corazón, trayendo duda, pecado, ahora, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, barremos con la sangre de Cristo todo tipo de atadura maligna, inmunda, cerramos toda puerta, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que no hay lugar, ni dominio, ni potestad sobre el enemigo, y ahora, al contrario, Señor, traes revelación, traes paz, traes ayuda, traes bendición, Señor, traes renuevo espiritual para cada una de nuestras vidas. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.